Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un honor recibirlos. Hoy cambié de estudio, me encuentro de viaje, pero aún así vamos a continuar con nuestros programas desde el estadio de Estados Unidos en este escenario, pues que también ya empieza un poquito más el frío. En diciembre se bajan un poco más las temperaturas y, sin embargo, el calor de nuestro Panamá sigue estando muy presente en todos nuestros temas. Quiero saludar hoy vamos a hablar acerca del Pacto del Bicentenario. Está nuestro gran invitado, el señor Felipe Rodríguez, una persona muy activa en el sector de la competitividad, a quien saludo con muchísimo agrado. Don Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adelita, aquí a las órdenes tuyas. Además, don Felipe es parte del consejo consultivo que hay en este pacto. Entonces, yo, con la intención de entender de qué se trata todo esto, ya que el presidente lo ha lanzado la semana pasada, queremos tomar en cuenta algunos puntos. A mí me llama la atención que, bueno, se hicieron algunas invitaciones para que la gente participe a través de una plataforma innovadora, cosa que me parece un plus muy grande para este diálogo, porque no puede haber excusa de que a nadie se le invitó. Eso es muy importante e innovador y también logra, pues, dar una perspectiva diferente de lo que quiere la población hacia los gobiernos. Lo que a mí me llama la atención es algunas cosas. Primero que todo, ¿cómo se van a discernir qué propuestas se toman en cuenta y qué no? A ver si nos puede explicar esto y quién lo hará. Este es un diálogo diferente a los 19 que hemos tenido del 90 para acá, destacándose el de Bambito, también la Visión 2020, diálogos educativos, etcétera. Y la plataforma tecnológica llamada Ágora va a ser clave para recibir todas las propuestas que a nivel individual o grupal deseen hacer los ciudadanos. No va a discriminarse entre el tipo de propuesta sobre la temática que se propone y el periodo para recibirlas va a ser hasta el 28 de febrero. Esto está muy conectado con la segunda fase, tu pregunta. ¿Quién va a discernir sobre esas propuestas? Un equipo técnico que va a analizarlas científicamente y a clasificarlas dependiendo si tienen que ver con el tema educativo, el tema de la salud, etcétera. Que dicho sea de paso, se han establecido 11 temas base con sus subtemas y el 12º es el otros, donde lo que se desee presentar se va a recibir. La clave para tu pregunta está en la segunda fase del análisis científico, que la van a hacer un equipo de expertos, un Víctor Sánchez, un Harry Brown, gente de un nivel importante en conocimientos y en habilidades para hacer ese trabajo. Y una vez clasificadas, una vez analizadas, se van a referir a las mesas regionales, porque va a haber 4 territorios en donde se van a instalar las 11 mismas mesas y se van a analizar todas las propuestas que tienen que ver. Estas mesas regionales van a producir resultados que luego pasan a las mesas nacionales. Y así sigue el proceso hasta la redacción del propio pacto en borrador, que se calcula que en septiembre, octubre ya lo tenemos en borrador para ser criticado, opinado, y una vez que se reciban todas esas opiniones, se elaborará el final para noviembre de 2028. Ahora, esas personas que usted dice que son de un alto nivel intelectual, ¿ya están escogidas? ¿Ya sabemos quiénes son? Ya hay una lista preliminar. La coordinadora, la doctora Paulina Franceschi, y el equipo que la está acompañando del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo van a estar elaborando mucho más en esa lista, que va a ser clave.
los nombres que se nos han dado inspiran confianza, que yo creo que es lo más importante que debemos construir en esta etapa. Exacto. O sea, y ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo se construye la confianza en un ambiente en donde hay mucha, el Ejecutivo está siendo cuestionado bastante, la situación política, usted sabe que siempre tiene sus desavenencias entre un lado y otro? Entonces yo me pregunto cómo van a inspirar confianza. Es un trabajo de todos los sectores. No solo le toca al gobierno, porque sabemos que la clase política de alguna manera no inspira toda esa confianza. Y yo creo que el elemento clave aquí ha sido la amplitud en la convocatoria a los actores, incluyendo a todos los partidos políticos, incluyendo al sector privado, a la sociedad civil, a los trabajadores organizados. Pero hay un componente que es el Consejo Consultivo, del cual formo parte. Y casualmente una de las funciones de este Consejo Consultivo es el ayudar a construir confianza siendo veedores, cerca de 25 personas, de la transparencia del proceso y de ayudar a hacer ese proceso efectivo. Ahora, hay mucha desconfianza en los resultados, que es otra cosa. Hablarlo también, o sea, yo creo que, déjeme hacer varios apuntes. Primero que todo, tal vez haya mucha emoción de parte de la ciudadanía para poder presentar sus propuestas, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa forma de acogerse a este nuevo diálogo sobrepasa la cantidad de trabajo que pueden esperar los filtros, las personas que van a revisar todas estas propuestas? ¿Cómo van a hacer? Bueno, casualmente la tecnología ayuda muchísimo en ese sentido. Este equipo de clasificación de las propuestas y de su análisis empieza a funcionar desde ya. De hecho, ya hay más de 50 propuestas que se elevaron desde el día de ayer para acá. Y el sistema te las hace visibles. Usted puede entrar y puede leer las propuestas que ya se han hecho. Hay un buen indicador y es que han sido muy respetuosas. Obviamente se eliminarían cosas que no son propuestas, sino insultos probablemente, porque puede ser que hasta eso se dé. Vamos a ver qué tan cívica es nuestra sociedad en esto. Eso es un ejercicio también para toda la sociedad, saber qué tan bien nos comportamos frente uno al otro, porque como se está pidiendo identificación, pueden haber, me imagino, también insultos entre unos y otros. Ahora, una pregunta, don Felipe. Digamos que la persona que dio su propuesta le pareció muy buena y al final no fue adoptada por el Consejo Consultivo. ¿Se le va a dar una explicación a ese ciudadano del por qué no fue adoptada su propuesta? Hasta el momento va a ser imposible que se dé de las miles de propuestas que se esperan. Imagínense que tenemos más de 3 meses que vamos a tener oportunidad de recibir dichas propuestas y miles de propuestas, imposible darle respuesta a cada uno. Sí. Eso se va a notar en la clasificación y en lo que salga para las mesas en donde se van a debatir las mismas. Obviamente va a haber fusión de muchas propuestas parecidas, entre otras cosas. Déjeme hacer una pausa, don Felipe, vamos a regresar enseguida. Hay más que hablar acerca de este diálogo, los desafíos que podemos enfrentar, la forma en cómo vamos a acoger esto, qué va a terminar de hacerse después de conocer todos estos resultados. Habrá un presupuesto, por ejemplo, para implementar todas estas propuestas, porque sin eso, entonces va a ser una gran desilusión. Todo esto nos lo va a aclarar nuestro invitado, don Felipe Rodríguez. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy hablamos con el señor Felipe Rodríguez. Él es miembro del Consultivo del Pacto del Bicentenario. Nos está aclarando algunas cosas de este
innovador proceso. Hay grandes desafíos, don Felipe, y nos gustaría saber, para ustedes, las personas que están recibiendo todas las propuestas y que están tratando de hacer un trabajo para poder clasificarlas o analizarlas, etcétera, ¿cuáles son los principales desafíos? Mira, los principales desafíos son el que la participación se dé, el que las personas que tengan algo que decir lo digan, y para ello debe haber esa confianza que hablábamos anteriormente. Y creo que la forma como se ha convocado el diálogo va a inspirar esa confianza que necesitamos. Ya dije todos los sectores que están representados, pero hay algo importante. Gran parte del trabajo se ha hecho. Nos hemos sentado a dialogar y nosotros también en el sector privado y la sociedad civil hemos hecho propuestas como la Visión País 2050, las visiones regionales, y el trabajo está hecho. Lo que vamos es a visibilizarlo ahora en esta plataforma. No me preocupa la cantidad de propuestas que vayan a entrar. Hay metodología para clasificarlas, analizarlas. Y no me importa tampoco que se reitere sobre temas que ya son obvios. Sí. Usted me decía antes que es obvio que hay que resolver algunos problemas sociales como el acceso al agua. Sí, bueno. Que no se ha hecho. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo lograr que se hagan las cosas que son obvias? A ver, pero entonces ahí déjeme hacer un poquito más incisiva. El presidente habló cuando convocó al diálogo acerca de la economía, acerca del internet, acerca del agua. Esas son cosas que le corresponden al gobierno. No se necesita un diálogo para que podamos tener internet y cobertura para todos. Para mí la respuesta es obvia. Es obvio que el internet, ¿cuál es el problema? Bueno, no hay cobertura. ¿Cómo se hace? Bueno, hagan todas las cosas que ya lo tienen en la AIG. La AIG tiene un diagnóstico clarísimo. ¿Por qué meter eso en un diálogo pensando que eso va a ser algo? O lo del agua. ¿Por qué tiene que estar eso en el diálogo? No es que no digo que no esté, sino que considero que esas son políticas del Ejecutivo y del Estado que tienen que implementarse. Algo que nos debe ayudar el diálogo a identificar es el por qué no se han ejecutado estas cosas obvias. ¿Qué está sucediendo con el sistema? ¿Cómo está operando el país? ¿Cuál es ese marco o ese convenio o ese pacto social? Porque existe un pacto social de alguna manera, pero no está dando resultados, se agotó. ¿Qué cambios debemos hacer para que esas cosas obvias se cumplan? Esa es parte de las expectativas, por lo menos yo la tengo. Ahora, ¿qué sucede cuando termine el diálogo y sepamos la hoja de ruta? Porque podemos ponernos como panameños de acuerdo a lo que hay que hacer y hasta cómo hacerlo, pero la voluntad para hacerlo puede ser que falle. O el dinero que tengamos que implementar para hacerlo. Todas estas propuestas van a involucrar un presupuesto. ¿Qué pasa si no se tiene? Va a quedar en una gran desilusión o como muchos otros diálogos que quedan a medio palo, como dicen. En las prioridades, si nosotros seguimos dándole prioridades a recursos que la Asamblea Legislativa utiliza para las planillas, estas hasta cierto punto no tan transparentes, entonces ahí es donde están los temas. Esos recursos se necesitan para las cosas obvias y es lo que debe salir a relucir. ¿Cómo estamos usando los recursos? Porque no es que no hayamos tenido recursos, Adelita. Pero eso es obvio, don Felipe, porque eso tiene que ir un diálogo. El presidente y el gobierno sabe que esos recursos son superfluos, que no se deben de usar para eso. Eso porque no en un diálogo. El diálogo, todos los ciudadanos lo decimos todos los días en las redes y lo hablamos y los entrevistados, gente decente como usted, lo señala, porque eso tiene que ir a un diálogo. Es más, no sé, ni siquiera pusieron temas como la justicia, la corrupción, el narcotráfico, no son temas centrales para este diálogo. Sí están, miren, y aunque no aparezca algún tema, sí se puede proponer. Ahora, el Panamá justo y ético es uno de los temas que se lanzan aquí y de ahí emanan todos esos temas que me estás hablando. Ahora, el secuestro en el que se encuentra la sociedad por intereses particulares que no permiten que se resuelvan los problemas más agobiantes de la propia sociedad es parte de la discusión que vamos a tener.
Y ese nuevo sistema que debemos construir, esa nueva institucionalidad, debe emanar de esto. Esa es mi expectativa. Y no vamos a poder resolver los problemas en 5 años. Este gobierno va a terminar con sus planes y, como dice el presidente, yo asumo lo que me tocará hacer en este periodo, que va a ser poco, porque de aquí al 2025 no creo que se logre cambiar el país, pero sí en una expectativa de 15 a 20 años, que es lo que se espera. Pero debe de haber por lo menos la hoja de ruta hacia dónde ir. O sea, ahora, me parece que el procedimiento pues toma sus meses, ¿no? Tiene sus fases largas. Y me preocupa que para septiembre luego la gente ya ni se acuerde de qué era el pacto del Bicentenario, como ocurre aquí. La gente tiene la memoria muy corta, ¿no? O ya no le den la importancia. Bueno, aquí es donde vamos a ver la madurez de la sociedad en el sentido de que nosotros, los ciudadanos organizados, debiéramos ser parte integral de todo este proceso, como en efecto hemos sido invitados. De que no hagamos nuestra labor, entonces también va a ser culpa de nosotros, si eso sucede, Adelita. Yo no tengo expectativa que los gobiernos que vengan van a hacer lo correcto si nosotros no vamos a estar inmersos en el seguimiento a todo esto. Así que la culpa también puede ser de la propia sociedad organizada. Lo que yo creo aquí es que debe de haber reformas estructurales en temas importantes. Por ejemplo, educación, por ejemplo, en la salud, en temas de organización ciudadana y hasta cierto punto estos sectores también tienen sus propios actores que pueden estar de acuerdo o no con lo que uno ponga. Entonces, ahí como, no quiero decir medir fuerzas, pero cómo se van a equilibrar todas esas cosas con los verdaderos actores de la docencia, por ejemplo, o de los estudiantes. La madurez de nosotros se va a demostrar en la capacidad de comunicarnos, de abrirnos. Aquí también hay que entender que se trata de compartir el poder. Aquellos que manejan el poder deben tener la madurez en este diálogo de escuchar mucho. Y estoy hablando no solo del poder político, sino del poder económico. Claro, que eso es y de otro tipo de poder. Así que la madurez nuestra es la que está a prueba, Adelita. Mire, don Felipe, déjeme hacer una pausa porque en el siguiente bloque yo quiero hablar de esos intereses particulares que por lo general se imponen ante el bien común y ahí sí me gustaría hacer algún hincapié. Una pausa y regresamos enseguida. Por favor, no se vayan. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Don Felipe, hablábamos hace un momentito acerca de los intereses particulares que son más importantes en muchas ocasiones en la toma de decisiones que el bien común. Hay muchos sectores donde se siente prácticamente, ¿cómo le puedo decir?, como un secuestro de la actividad por unos cuantos empresarios, que para que otros ingresen al mercado es en chino prácticamente porque ellos tienen un monopolio. Y no solamente ocurre en un sector, sino se repite, lo he visto, se repite. Y esto, pues me pregunto, ¿cómo va a cambiar el diálogo? ¿Cómo puede cambiar eso? Muy buena pregunta. Mira, yo no quisiera vivir en un país donde como empresario yo tengo que andar con guardaespaldas, donde mis hijos también tienen que ir acompañados por temas de inseguridad y debo vivir prácticamente encerrado. Yo creo que la reflexión debe venir de todos los empresarios responsables. Siempre habrá irresponsables en todos los sectores, pero creo que la mayoría somos los que queremos un cambio positivo para este país. La oportunidad nos las brinda este diálogo, el consenso al que podemos llegar para hacer cambios estructurales en este país y llegar a un nuevo pacto social, como dijo el expresidente Ricardo Lagos, es lo que nosotros debemos hacer. Si no, vamos a sufrir todos en este país. ¿Por qué esperar que los cambios se den al estilo Chile, con violencia? Claro. Al estilo Guatemala.
al estilo Perú. Señores, reflexionemos. Yo diría que más es la gente decente en este país. No permitamos que los indecentes nos manejen y manejen eso. Entonces, organicémonos. Aquí hay una responsabilidad de la sociedad que si no toma estas oportunidades y participa efectivamente y también incidimos en un mecanismo para ver que esto se ejecute, entonces sí andamos mal. Seríamos parte del problema si no participamos. ¿Cómo evitar que esto no sea una gran desilusión? Participando, organizándonos. Yo creo que la doctora Paulina Franceschi es la mejor coordinadora que han podido escoger para este trabajo. Acompañémoslas, démosles todo el apoyo y llamo y convoco a toda la sociedad organizada que ha hecho trabajos a que eleve todos estos trabajos como propuestas bien pensadas que existen. Ya hemos hecho el trabajo. Aquí no es el no saber qué hacer ni cómo hacerlo. Es un tema de voluntad para hacerlo. Sí. Y para ello podemos nosotros incidir muchísimo. Hay un nivel de participación que eso es entendible, pero después la ejecución del pacto. ¿Cómo yo voy a estar segura de que esas propuestas, todo ese trabajo, ese borrador que después llega a una parte final, cómo sé que se va a ejecutar? Una nueva gobernanza para el país. Allí es donde vienen los cambios fundamentales. Y eso tiene que ver con cambios a la Constitución. De aquí debe emanar un acuerdo para modificar nuestra Constitución, para también resolver problemas que pueden significar una explosión social, como es el problema de la Caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte, que dicho sea de paso tendrá una mesa paralela durante todo el proceso a partir del 18 de enero, que ese es otro gran reto que tenemos en manos. Pero ese no va con el Ágora, es decir, ese es un diálogo aparte. Mira, a mí me preocupa que está dentro del propio diálogo, aunque va a manejarse con una metodología diferente, va a estar dentro de todo el proceso de diálogo. Y ojalá que no nos empañe una situación como esta. Bueno. Probablemente los resultados de esa mesa, aunque el presidente dijo no, piensen creativamente y evitemos las medidas paramétricas que sabe que es lo que puede causar más inquietud. Subir la edad de jubilación, subir las cuotas obrero, sobre todo, y patronal. Entonces, la creatividad de ver hasta dónde nos llega para evitar que se toquen esos temas. Hay algunas propuestas por ahí, yo sé que ya están circulando que evitan eso. Tengo una pregunta, don Felipe. Cuando el borrador se ponga a disposición de todo el mundo y los ciudadanos hagan sus observaciones, ¿se van a acoger o no? ¿O cómo va a ser ese procedimiento para después llegar al final? La comisión de redacción final tendrá que observarlas y dependiendo del nivel de esas recomendaciones, podrá hacer algunos ajustes finales si son obvios, pero ya se han consensuado durante todo el proceso y allí va a ser difícil, tengo que reconocerlo, hacer ya algunos ajustes. Mira, Adelita, si tengo algo que decir, lo que está dañando este país es la falta de ética y transparencia. La lucha contra la corrupción es en gran medida el tema. Yo no entiendo por qué eso no fue un tema central y lo dejaron de otros. Eso nos está ahogando. Los ciudadanos ahí tenemos muchas más propuestas que hacer, pero no lo ponen como un tema central. Está entre uno de los 11. Está como el Panamá justo y ético. Ya. Ahí sí está. El tema de la justicia también, don Felipe. Ahí mismo, definitivamente. No entiendo, después de que salgan estas propuestas, eso dice usted que da plazo a un cambio constitucional, pero ahí ya se requiere otra metodología. Definitivamente aquí puede haber un acuerdo del cambio constitucional e incluso la metodología puede emanar de este acuerdo. No vamos a hacer el cambio de la constitución en el diálogo porque no es obviamente la instancia, sí, pero sí pueden salir los acuerdos para hacer los cambios y qué tipo de cambios. O sea, es como una plataforma de acuerdos de lo que queramos hacer, por ejemplo, para salir adelante. Y hasta cierto punto, la implementación de este acuerdo, de este diálogo, ¿cuándo se tiene contemplada? Para este gobierno, inmediatamente las acciones que tengan que ver con el corto plazo, que va a ser reiteraciones de cosas que ya se saben que hay que hacer. Y
a mediano y largo plazo nos toca esas bases para que de ahí emanen esas políticas de Estado. Y la gran madurez que debemos demostrar es que los gobiernos que vengan deben tener como base este pacto al que vamos a llegar. Si no, ¿para qué nos esforzamos? Así es. Si no nos sale. Don Felipe, qué agrado tenerle. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos cosas importantes de este procedimiento, de esta oportunidad de la ciudadanía para cambiar el país. Gracias, de verdad. Gracias a ti y no desaprovechemos esta oportunidad. Es mi mensaje final. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, don Felipe Rodríguez. Y también le agradezco muchísimo a usted por estar pendiente de este programa y nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.